La otitis media crónica es una de las principales patologías que afectan al oído medio y, como tal, vamos a estudiarla en preparación al examen. Existen varias formas clínicas dentro de la otitis media crónica, que se caracteriza por una inflamación crónica de la mucosa del oído medio. La forma más sencilla o inicial es la otitis media crónica simple, caracterizada por una inflamación de dicha mucosa del oído medio que puede en determinadas ocasiones reagudizarse. Se caracteriza en una gran parte de las ocasiones por la presencia de una perforación en la membrana timpánica, perforación de carácter central, es decir, que no afecta al ánulus del tímpano, lo cual le va a diferenciar de la otitis media crónica colesteatomatosa. A través de dicha perforación y por entrada fundamentalmente de agua pueden producirse reagudizaciones de esta patología de la otitis media crónica y a largo plazo afectación de la cadena osicular. Lo más frecuente es la necrosis de la rama larga del yunque. La segunda forma clínica es la otitis media crónica colesteatomatosa o colesteatoma. Esta está caracterizada por la presencia de un epitelio queratinizante en el oído medio, el cual tiene capacidad de osteolisis gracias a unas enzimas con dicha capacidad bioquímica que es capaz de erosionar el hueso. Hay varias formas clínicas de presentación a su vez dentro de la otitis media crónica colesteatomatosa, que son el colesteatoma adquirido primario, es el más frecuente, constituye el 90% de los casos y se caracteriza por la invaginación de la paz flácida de la membrana timpánica debido a una disfunción tubárica crónica. En segundo lugar tenemos el colesteatoma adquirido secundario, en el que aparece una perforación timpánica y a través de la misma el epitelio de la piel del conducto auditivo externo, epitelio queratinizante, se invagina al oído medio e invade la mucosa del mismo, produciendo también un colesteatoma. En tercer lugar tenemos el colesteatoma congénito, entidad completamente diferente a las anteriores, que se caracteriza por la presencia de restos ectodérmicos en el oído medio. Por lo tanto, en este no aparecerán ni supuraciones del oído, ni otorrea crónica, ni perforación de la membrana timpánica. Dentro de las otitis medias crónicas existen diversas complicaciones potenciales de las mismas, dentro de las cuales se encuentra la parálisis facial, una de las más características. Aparte de la parálisis facial, existen otras complicaciones intratemporales de la otitis media crónica, como son las mastoiditis y las petrositis, aparte de infecciones a nivel intracerebral, como pueden ser los abscesos parenquimatosos. En cuanto a la parálisis facial de origen colesteatomatoso, es decir, secundaria a un colesteatoma, esta se caracteriza por tener afectación lo más frecuente de la segunda porción del nervio facial, es decir, de la porción timpánica, puesto que esta es la porción del nervio facial que pasa a través del oído medio. Al estar esta porción afectada, generalmente la función del lacrimal superior se verá respetada, por eso vemos en la pregunta número 1 que la respuesta acertada es la correcta, es decir, el TC es Rimmer, será normal, puesto que la función del nervio petroso superficial mayor, rama del facial, a partir del ganglio geniculado, está conservada. Las siguientes ramas del nervio facial en su porción intraoticular, es decir, en la segunda porción, van a ser la rama que va dirigida al músculo del estribo y el nervio cuerda del tímpano, que va dirigida a inervar los 2 tercios anteriores de la lengua para darle sensibilidad. La parálisis facial periférica es una entidad relevante tanto desde el punto de vista práctico de la otorrinolaringología como para el examen, por lo tanto merece la pena estudiarlo de forma relevante. Esta es una entidad que se caracteriza por la afectación de la musculatura facial en toda su extensión cuando la parálisis se trata de una parálisis facial periférica. Es muy importante distinguirla de una parálisis facial central. Ya sabemos que desde el punto de vista anatómico, la musculatura de la frente, la musculatura frontal, recibe inervación de forma bilateral, es decir, la hemicara, la hemifrente,
de uno de los dos lados recibe inervación de las dos cortezas cerebrales. Por eso, cuando la musculatura frontal está afectada en una parálisis facial, sabemos que esta es de origen periférico, puesto que si es de origen central, esta musculatura estará conservado su funcionamiento, ya que tenemos intacta la inervación contralateral de esta musculatura. Existen diversas causas de la parálisis facial periférica. La más frecuente de ellas es la parálisis facial idiopática o a frigore, que constituye aproximadamente entre un 80 y un 90% de los casos. Otras causas de parálisis facial son la traumática, son la quirúrgica, fundamentalmente por cirugías tanto a nivel craneal como a nivel del oído medio u oído interno. Parálisis facial secundaria al síndrome de Ramsay-Hunt, parálisis facial secundaria a infecciones del oído medio o del oído interno y otras entidades específicas que pueden cursar con parálisis facial, como son el síndrome de Merkelson-Rosenthal, caracterizado por la aparición de parálisis facial periférica recidivante, angioedema de la hemicara correspondiente a la parálisis facial y aparición de lengua geográfica. Otros síndromes en los que puede aparecer la parálisis facial son el síndrome de Herford o la fiebre uveoparotidia, con la aparición de parotiditis, como su propio nombre indica, parálisis facial recidivante y uveitis. También puede aparecer parálisis facial en la enfermedad de Lyme, en la sarcoidosis, en la tuberculosis o en otras enfermedades granulomatosas. La parálisis facial periférica, como hemos visto, se caracteriza por la aparición de debilidad en la musculatura de la hemicara correspondiente al nervio facial afecto, con afectación incluida de la musculatura frontal. Se produce una desviación de la comisura bucal hacia el lado contralateral de la afectación del nervio facial, un déficit de cierre del ojo ipsilateral y una falta de tono muscular generalizado en la hemicara correspondiente. Como síntomas accesorios pueden aparecer molestias en región retroauricular, parestesias en la hemicara, aunque esto hay que distinguirlo de una afectación del quinto par craneal, sensación disgéusica por la afectación del nervio cuerda del tímpano, que recordemos que lleva la sensibilidad a los 2/3 anteriores de la lengua. Es muy importante en el tratamiento de la parálisis facial tener un cuidado exquisito del ojo, de la córnea, puesto que al no cerrar bien el párpado se pueden producir lesiones secundarias importantes como úlceras corneales. Aparte del cuidado del ojo, el principal tratamiento para la parálisis facial, especialmente si es de origen idiopático, es el tratamiento con corticoterapia a altas dosis y con posterior pauta descendente. En el caso de que aparezcan síntomas asociados como vesículas en el pabellón auricular o en el conducto auditivo externo, estaríamos hablando entonces de un síndrome de Ramsay-Hunt, sería conveniente asociar a los corticoides tratamientos antivirales específicos, como puede ser en este caso por la afectación del virus herpes zoster, la asociación de aciclovir. Pregunta número 3. Dentro de la exploración funcional de la audición, una de las pruebas más utilizadas es el uso de diapasones o acumetría. Con esta prueba podemos hacer un estudio cualitativo de la audición y se utilizan fundamentalmente dos técnicas, Rhine y Weber. El Rhine se utiliza como estudio monoaural de la audición, comparando la audición del paciente por vía aérea y por vía ósea. Para realizarlo se coloca un diapasón por delante del pabellón auditivo del paciente y se le pide que el paciente nos confirme si oye el tono puro emitido por el diapasón. Esta audición se compara tras apoyar el diapasón en la mastoides del paciente y pedir al paciente que nos diga si oye la vibración, el sonido que se transmite a través del diapasón colocado en la mastoides. El Rhine puede ser positivo si el paciente lo oye mejor el sonido cuando le colocamos el diapasón delante del pabellón auricular que cuando lo apoyamos en la mastoides,
y el RINE será negativo si es al revés, es decir, el paciente oye mejor el tono emitido por el diapasón cuando lo apoyamos en la mastoides, es decir, por vía ósea, que cuando se lo colocamos delante del pabellón auricular, es decir, que por vía aérea. El RINE positivo aparece en normoacusias y en hipoacusias neurosensoriales. El RINE negativo, por el contrario, aparece en hipoacusias de transmisión o el llamado falso RINE negativo, que aparece cuando estamos explorando un oído cofótico, puesto que el paciente va a oír el ruido cuando apoyamos el diapasón sobre la mastoides, pero realmente lo está oyendo por el oído contralateral, por eso es un falso RINE negativo. En cuanto al Weber, esta es una prueba que estudia la audición de forma binaural, es decir, comparando los dos oídos. En este caso colocamos la rama del diapasón o bien en el vértex cefálico o bien en la frente. Es mejor colocarlo en el vértex o bien entre los dientes en línea media si la frecuencia del diapasón que estamos utilizando es grave, puesto que las frecuencias agudas se transmiten peor por el hueso. Por lo tanto, si lo colocamos en la frente, el paciente lo va a oír peor. Pues bien, una vez colocado el diapasón, pedimos al paciente que nos confirme si el tono del diapasón lo está oyendo por los dos oídos con la misma intensidad o lo oye por alguno de los dos oídos con más intensidad que por otro. El Weber puede ser indiferente si el paciente lo oye igual por los dos oídos o lateralizar a alguno de los dos oídos. Cuando el Weber se lateraliza hacia el oído que consideramos sano, en este caso probablemente estemos hablando de una hipoacusia neurosensorial, mientras que en una hipoacusia de transmisión o de conducción el Weber siempre se lateraliza al oído enfermo. ¿Por qué? Porque el Weber estudia la audición del sonido por vía ósea y por tanto si tenemos un problema de conducción, por ejemplo en el oído derecho, el mecanismo de transmisión de conducción por el oído derecho va a estar bloqueado por la patología que sea y sin embargo sí se va a transmitir el sonido de forma correcta por vía ósea. Por lo tanto, el paciente va a notar que lo oye más por ese oído, ¿de acuerdo? Puesto que es la única audición que tiene. Pregunta número 4. Volvemos a repasar aquí una de las causas de parálisis facial periférica, que es el síndrome de Ramsay-Hunt. Recordemos que es una infección viral producida por el virus varicela zoster y que afecta a la parte del facial, que inerva parte del conducto auditivo externo y parte del pabellón auricular, en concreto la concha. Por lo tanto, en este síndrome puede aparecer parálisis facial de características periféricas, recordemos con la afectación de la musculatura frontal, y suelen aparecer vesículas tanto en la piel del conducto auditivo externo como del pabellón auricular. En este caso, la parálisis facial tiene un mal pronóstico, peor recuperación que una parálisis facial idiopática, y además pueden aparecer otros síntomas como son otalgia, generalmente además muy intensa, y afectación también del octavo paracraneal, con hipoacusia, que generalmente es neurosensorial, y afectación vertiginosa. El tratamiento del síndrome de Ramsay-Hunt es básicamente el uso de antivirales específicos como es el aciclovir y, de forma más controvertida, el uso de corticoides para mejorar la función del nervio facial. Ante una parálisis facial periférica, en principio que consideremos idiopática en ausencia de vesículas, hay que advertir siempre al paciente que se vigile la aparición de las mismas y, si realmente aparece, que acuda de nuevo al médico para asociarle el antiviral correspondiente. Preguntas 5 y 6. Continuando con la exploración funcional de la audición, una de las pruebas objetivas de este estudio más utilizada en la práctica diaria es la audiometría tonal y la audiometría verbal. La audiometría tonal liminal nos sirve para establecer el umbral auditivo del sujeto, es decir, el umbral, la mínima intensidad de un sonido que un paciente necesita para que para él sea audible dicho sonido. La
La audiometría tonal tiene dos exploraciones básicas, que son el estudio de la vía ósea y el estudio de la vía aérea. En cuanto a la vía ósea, lo estudiamos colocando un auricular que transmite una vibración a la mastoides del oído que estamos estudiando, y el paciente nos tiene que indicar si dicha vibración él lo percibe como sonido. La vía ósea representa la integridad del octavo par craneal en su porción cóclea. En cuanto a la vía aérea, la estudiamos colocando un auricular delante del pabellón auricular del paciente y aplicando un sonido. El paciente nos tiene que indicar cuándo ese sonido es audible para él. Con esta audiometría tonal, por lo tanto, establecemos los umbrales de audición del sujeto. Existen fundamentalmente dos tipos de curvas de audiometrías dependiendo de la patología que presente el sujeto. En condiciones normales, en un paciente normoacúsico, la vía aérea y la vía ósea se superponen y ambas deben estar por encima de 30 decibelios, es decir, entre menos 10 y 30 decibelios. En pacientes con hipoacusia de transmisión, la vía ósea se mantiene en límites normales, pero la vía aérea va a descender a un nivel dependiendo tanto más bajo cuanto más grave sea la hipoacusia de conducción, generándose así, por lo tanto, un espacio, un gap entre la vía aérea y la vía ósea. En cuanto a la hipoacusia neurosensorial, la vía aérea y la vía ósea se superponen y se encuentran descendidas con respecto a 30 decibelios, es decir, entre 40, 50 y así en adelante decibelios, dependiendo de la gravedad de la hipoacusia transmisiva. La audiometría verbal es otra de las pruebas que se utiliza en la práctica clínica diaria y no se estudia de forma cualitativa la audición, ¿de acuerdo? Lo que estudia realmente es la inteligibilidad del sujeto, es decir, no cómo oye el sujeto, no cuánto oye el sujeto, sino realmente cómo oye el sujeto. En la audiometría verbal lo que se aplican no son sonidos, no son ruidos, sino lo que se aplican son palabras. Se dicta una lista al paciente y dependiendo del número de palabras que el paciente entienda, así establecemos una curva que nos va a llevar hasta el 100% de inteligibilidad en sujetos normales. En hipoacusias transmisivas la inteligibilidad también está en el 100%, pero necesitan una mayor intensidad de los sonidos para llegar a dicha inteligibilidad. En la hipoacusia perceptiva o hipoacusia neurosensorial, esta inteligibilidad está claramente disminuida, dando lugar a dos tipos de curva dependiendo del tipo de hipoacusia neurosensorial. Si esta es una hipoacusia neurosensorial coclear, es decir, que el origen, la lesión, en este caso que produce la hipoacusia, está dentro del órgano de Corti, la curva que tenemos en la audiometría verbal es una curva llamada en campana, debido al fenómeno de reclutamiento, lo cual significa que en el oído interno las células ciliadas responsables de la audición pueden establecer un umbral auditivo que llega a un máximo que no suele ser el 100% de inteligibilidad y después desciende, ¿de acuerdo? En cuanto a las hipoacusias neurosensoriales retrococleares, esta curva no desciende, sino que se mantiene en meseta, no llegando nunca al 100%, como hemos dicho, de inteligibilidad. En las audiometrías supraliminares, el estímulo que se utiliza está por encima del umbral auditivo del sujeto y no se pretende estudiar este umbral, sino se pretende estudiar distorsiones tanto en la percepción de la intensidad del sonido como en la duración de la percepción del sonido. En este sentido, tenemos diversos test que estudian fundamentalmente dos funciones. El llamado reclutamiento, que hemos comentado anteriormente, lo vamos a estudiar en test como el Sisi, Fowler o Lusher, y comentamos que aparece, como ya hemos dicho, en las hipoacusias cocleares. Es una distorsión de la percepción en cuanto a la intensidad del sonido, estrechándose así el campo auditivo, es decir, el paciente va a oír cada vez intensidades menores. En cuanto a la fatiga auditiva, la estudiamos con test también supraliminares como el test Tone Decay. La fatiga auditiva es típica de las hipoacusias retrococleares y nos indica que el paciente presenta una fatiga a la audibilidad de los sonidos, es decir, que permanece un tiempo determinado oyendo y después pierde potencia para dicha audición.
Esto hemos dicho que es típico de las hipoacusias retrococleares, como por ejemplo el neurinoma del acústico. Pregunta número 7. La impedanciometría constituye una de las más frecuentes pruebas objetivas utilizadas en el estudio funcional de la audición tras la acumetría y la audiometría. En la impedanciometría estudiamos la complianza o elasticidad del sistema tímpano-osicular y consta fundamentalmente de dos pruebas, la timpanometría y el reflejo estapedial. En la timpanometría aplicamos a través de un auricular intracanal una presión dentro del oído externo del paciente. Esta presión se va a transmitir al oído medio, hablándonos de la integridad de las estructuras del mismo y de dicha elasticidad. La timpanometría viene manifestada por una curva, la curva timpanométrica, que puede establecerse de varias formas. La curva normal es la que está centrada en el punto cero de presión y nos habla de una distensibilidad normal de todo el sistema que hemos comentado anteriormente. Las curvas patológicas hay fundamentalmente tres. Una curva desplazada hacia la izquierda, hacia presiones negativas, nos habla de una presión negativa en el oído medio, por tanto, de la presencia de una patología a nivel de la trompa de Eustaquio, o bien una ototubaritis o una disfunción tubárica crónica. La curva aplanada de la impedanciometría nos habla de la ocupación del oído medio por diversos materiales, fundamentalmente o bien derrame seroso o bien mucosidad en el caso de la otitis senomucosa. Y por último, la curva abierta en la porción superior nos habla de una excesiva distensibilidad y generalmente hace relación a una luxación de la cadena osicular. Pueden aparecer también curvas hacia la derecha, pero son un poco frecuentes y están relacionadas con presiones positivas dentro del oído medio, muy típico de la otitis media aguda. Estas curvas están denominadas por las curvas de Herber. En cuanto al reflejo estapedial, este es un reflejo que se desencadena aproximadamente a unos 70-80 decibelios por encima del umbral auditivo del sujeto y se manifiesta gracias a un arco reflejo. Realmente es un arco reflejo neurológico que tiene como vía aferente el octavo par craneal y como vía eferente el séptimo par craneal, el nervio facial, puesto que es este el que inerva el músculo del estribo, músculo responsable de dicho reflejo. En definitiva, este reflejo lo que hace es proteger al oído interno, evitando que se transmitan al mismo sonidos de excesiva intensidad, lo cual podría dañar de forma permanente el oído interno, produciendo lo que veremos posteriormente como traumatismo acústico, caracterizado por la hipoacusia neurosensorial con caída típica patognomónica en 4000 Hz. Pregunta número 8. Las dos últimas exploraciones dentro de la exploración funcional auditiva son las subemisiones acústicas y los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral. Las subemisiones acústicas son unas ondas registradas en el conducto auditivo externo de los pacientes que lo que nos traducen es la actividad contráctil de células ciliadas internas y por tanto nos aseguran la indemnidad del órgano de Corti, de la función coclear. Esta prueba es una prueba incruenta que se realiza por tanto de forma muy frecuente y típicamente para el cribado auditivo neonatal, ya que únicamente requiere la colocación de un auricular intracanal en el conducto auditivo externo del paciente, realizándose la prueba en muy pocos segundos. La presencia de autoemisiones acústicas nos asegura el umbral auditivo del paciente al menos en 30 decibelios, lo que actualmente se considera como criterio de normoacusia. Las autoemisiones pueden ser espontáneas, recogida actividad espontánea de las células externas, o bien provocadas, los llamados productos de distorsión. En cuanto a los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral, nos recogen la actividad eléctrica, en este caso de la vía auditiva, en los 10 primeros segundos, actividad que se genera tras estos primeros segundos de la aplicación de un estímulo, en nuestro caso sonoro.
Se registran 5 ondas como resultado de estos potenciales, la onda 1, 2, 3, 4 y 5, de las cuales la 5 es la más importante, la que es más relevante desde el punto de vista audiométrico y la que generalmente suele observarse. Los potenciales pueden ser también selectivos de forma frecuencial, es decir, hacernos un mapeo de la audición del paciente por frecuencias, hablando entonces de los potenciales de estado estable. Los potenciales auditivos nos hacen un estudio, por tanto, de la integridad de la vía de transmisión de la conducción del estímulo desde el órgano periférico, en este caso el órgano de Corti, hasta el sistema nervioso central, por tanto, de la vía auditiva periférica y parte de la central. También se utiliza en el cribado auditivo neonatal cuando queremos asegurarnos de la indemnidad de dicha vía neurológica. Pregunta número 9. La anatomía del oído interno es compleja y enrevesada, pero importante fundamentalmente desde el punto de vista de las patologías que pueden afectar al mismo de forma posterior. Tenemos en la zona anterior el laberinto anterior o cóclea, responsable de la audición del sujeto, de la rama coclear, y el laberinto posterior o vestíbulo, responsable de parte del equilibrio del organismo, es el sistema vestibular o vestíbulo. ¿De acuerdo? En el laberinto anterior tenemos, hemos dicho, la cóclea con el laberinto óseo, cubierta ósea, que cubre al laberinto membranoso. Dentro del laberinto membranoso tenemos el órgano de Corti, órgano que presenta las células neurosensoriales que representan la audición, las células ciliadas externas y células ciliadas internas, cuya indemnidad es imprescindible para una normoacusia presente. A partir del órgano de Corti surgen las fibras neurales que van a dirigirse al ganglio espiral, donde se localiza la primera neurona de la vía coclear auditiva. Del ganglio espiral se dirigen estas fibras hacia el tronco cerebral y del tronco cerebral al córtex temporal. Recordemos áreas 41 y 42. En cuanto al laberinto posterior o sistema vestibular, consta de 2 zonas. Los conductos semicirculares, que como sabemos son 3, el utrículo y el sáculo. En los conductos semicirculares se localizan las crestas ampulares, responsables de detectar la aceleración angular que puede estar sufriendo la posición de un sujeto. Y en el utrículo y en el sáculo se encuentran las máculas, responsables de detectar las aceleraciones lineales que pueda presentar también un sujeto. A partir de estas células, que son también neurosensoriales, surgen las fibras nerviosas que van a dirigirse al ganglio de Scarpa, donde se localiza la primera neurona de la vía vestibular, de la parte vestibular del octavo par craneal, que posteriormente se dirige al tronco del encéfalo y ahí igualmente que la vía auditiva al córtex temporal, áreas 41 y 42.